Hola, hola, buenos días. Buenos días, doctor. ¿Listos para comenzar? Buenos días, doctor. Buenos Hola, días. buenos días. Oigan, Buenos días. bueno, comencemos. Vamos a ver síndrome isquémico ocular. Para entrar la semana que entra, Jesús, en el tema de retinopatía diabética. Ah, perfecto, doctor. Se lo vamos a dividir en varias clases por lo profundo que es ese tema, ¿no? Sí, excelente. Bueno, el síndrome isquémico ocular afecta sobre todo a personas entre los 50 y los 80 años. Es muy raro encontrarlo en personas menores, pero en ocasiones se pudiera llegar a presentar. Tiene mayor incidencia en varones y solo en el 20% puede ser bilateral, gracias a Dios. Alrededor de 7.5 casos por millón. En la etiología, pues es una estenosis del 90% o más del sistema arterial carotidio ipsilateral. Recuerden que casi siempre es unilateral. Y en 50% de los casos, esta oclusión puede ser del 100%. Es una aterosclerosis de la arteria carótida interna. Y bueno, puede haber otras causas, como el aneurisma disecante de la arteria carótida, la arteritis de las células gigantes, la displasia fibromuscular, enfermedad de Behçet, puede ser secundaria a traumatismos y trastornos inflamatorios. Recuerden que es una arteriosclerosis, por lo tanto, pues tiene que ver con todo lo que genera una arteriosclerosis, como son las grasas de origen animal, el fumar, el sedentarismo, la obesidad, en fin, todo lo que, las hiperlipidemias de cualquier tipo, pues todo eso nos puede dar una, una alteración vascular importante. Y para recordar la anatomía, váyanse a donde están las arterias carótidas internas y síganlas. Y es ahí donde se desarrolla el problema. La van a ver del lado derecho de su pantalla, inferior derecho, ahí dice arteria carótida interna. Y vean con quiénes se, con quiénes se comunican y, y bueno, cómo generan ahí ese círculo de Willis, ese grupo de arterias. Y acá tenemos de su lado izquierdo un flujo sanguíneo normal y del lado derecho un flujo sanguíneo disminuido. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a tener? Bueno, podemos encontrar dolor en 40% o más de los casos que se presentan y se denomina también angina ocular. Son ese tipo de pacientes que llegan refiriendo al consultorio dolor, ya sea por glaucoma neovascular o por la isquemia del globo ocular o de la dura madre ipsilateral. Entonces, todo aquel paciente que tenga 50%, perdón, 50 años o más, mujer u hombre con dolor ipsilateral, pudiera ser un caso de angina ocular. La agudeza visual, 43% oscila entre 20/20 y 20/50. 37% de cuentadedos o peor. Y PL en etapas tardías. A un año de seguimiento, el 24% se mantuvo entre 20/20, 20/50 y el 58% fue de cuentadedos o peor. Recuerden que muchos de estos pacientes
muchísimos de estos pacientes se pueden presentar con glaucoma neovascular y muchos de ellos tuvieron como antecedente amaurosis fugas. Ojo con este tema, las de las amaurosis fugaces. Rubiosis iridis en 2/3 partes, aumento de la presión en 50% de los pacientes, disminución de la perfusión del cuerpo ciliar, cámara amplia, presencia de vasos colaterales prominentes en la frente, puede haber, y el paciente no es diabético. No es diabético y algunas veces no tenemos una oclusión de vena central de retina isquémica. Las características del segmento posterior son arterias retinianas estrechadas, venas ensanchadas, 80% con hemorragias retinianas, sobre todo en periferia, microaneurismas fuera del polo posterior, neovascularización del segmento posterior en la papila o en la retina. Aquí tenemos algunas características clínicas con esas hemorragias dispersas que pueden simular una oclusión de vena central de la retina. Neovasos en papila hasta en 37% de los casos, neovasos de retina en 8% y 12% pueden presentar la característica mancha rojo cereza que se ve en la oclusión de la arteria central de la retina. Como pruebas complementarias podemos solicitar una fluorangiografía, la cual nos muestra un llenado de la coroides retrasado, desigual o en ambos en un 60%. Prolongación del tiempo de tránsito arteriovenoso retiniano, tinción vascular retiniana en un 85%, edema macular en un 17%, ausencia del flujo sanguíneo capilar, hiperfluorescencia de la cabeza del nervio óptico e hiperfluorescencia de los microaneurismas. La prolongación, ¿no?, en el tránsito arteriovenoso. Y vean cómo en la periferia hay isquemia en toda la parte periférica con algunos microaneurismas periféricos. Aquí muestra la angiofluoresceína del ojo derecho de un paciente de 60 años con oclusión de la arteria carótida interna derecha. Se observan múltiples microaneurismas y una gran área vascular en la periferia media. Vean las diferencias entre los diferentes, entre el caso de la derecha, cómo se llena de inmediato el flujo arteriovenoso, y en la izquierda cómo está disminuido el tránsito arteriovenoso. Como pruebas complementarias podemos hacer un electroretinograma como que puede mostrar disminución tanto de las ondas A como B o ausencia de estas. Vea cómo está disminuida la de su lado izquierdo más que la del lado derecho en comparación a una normal. Estudios de imagen de la arteria carótida pues son fundamentales. La angiografía carotidia suele revelar 90% más de la obstrucción de la arteria carótida ipsilateral interna. La ecografía dúplex tiene hasta un 88% de precisión y la oculopletismografía un 95% de precisión. Aquí tenemos, como ven, de su lado izquierdo la ausencia prácticamente de la arteria carótida interna. Del mismo modo, vean cómo está prácticamente obstruida. También como pruebas complementarias potenciales evocados, oftalmodinamometría. Y bueno, como asociaciones a otras enfermedades, 73% de los pacientes tienen hipertensión arterial sistémica, 56% tienen diabetes, 20% tienen trastornos vasculares periféricos tratados quirúrgicamente,
arteritis de células gigantes y tiene un 40% de mortalidad a 5 años. Principal causa de enfermedad cardiovascular y luego accidentes vasculares cerebrales. Perdone, es el N. Hola, manita. Porque, súbete. Vente, vente, súbete. Bueno, o espérame y voy por ti. Te ayudo. ¿Sí? Sale, pues, de acuerdo, besitos. Perdón, muchachos, es que vamos a una campaña a Mazatlán y va llegando Selene. Diagnóstico diferencial, pues la oclusión de vena central de retina, que hay que recordar que hay dos tipos, isquémica, edematosa, y que la variedad edematosa, pues es una o no isquémica, tiene mejor resultado visual, generalmente son pacientes con una visión de 20/400, 20/200 o mejor, y la variedad isquémica, pues son movimiento de manos o PL. La retinopatía diabética, que la vamos a encontrar bilateral, aunque puede ser asimétrica, pues es bilateral. Aquí tenemos ejemplos de retinopatía diabética con el clásico edema macular clínicamente significativo. Ahí otro ejemplo. Y bueno, con las proliferaciones fibrovasculares que ya conocen, que desafortunadamente se siguen viendo. Una oclusión de vena central de la retina, en las cuales las hemorragias son más profusas, más intensas, a diferencia de la oclusión de la arteria carótida interna. O las oclusiones vasculares venosas de rama, que también son muy típicas. El pronóstico es malo, malo tanto para la función visual como para la vida. En caso de rubiosis, 90% quedan ciegos. El tratamiento es endarterectomía de la arteria carótida, derivación de la arteria temporal superficial a la cerebral y, por supuesto, panfotocoagulación en caso de rubiosis o neovascularización del segmento posterior. Y ese es el tratamiento. Aquí se tiene que hacer una fotocoagulación demasiado intensa. Podemos incluso romper un poquito el parámetro de los 900 disparos e irnos en una sesión hasta 1200. Y bueno, eso es todo de este tema. ¿Tendrán alguna pregunta? Si no, para pasar a asuntos varios. ¿No? ¿Algún pendiente que tengamos, Jesús? No, doctor. Mm, No que me acuerde ahorita, doc. Bueno, ¿quiénes van a Huejutla este miércoles? Va Javier, María Elisa, la doctora Arisbel. Permítame un momento, ahorita le digo los demás. Eh, ok, va Gustavo, Javier, María, Jorge y Arisbel. Ok, perfecto, perfecto. Y los fellows, ¿verdad? Sí, creo, no estoy seguro, pero creo que va el doctor Musquiz. Y de retina no sé quién va, doctor. Perdón, buenos días. Te faltó mencionar a Jorge también va. Ah, sí dije. Ok, entonces, recuerden que el concepto de Huejutla es un concepto de tratar de ir a las comunidades más alejadas tanto como sea posible, pero que tengan luz eléctrica y agua, que permite instalarse en escuelas primarias o donde el padre les diga, y a destajo, ¿no? Programar toda la cantidad de regiones como sea posible operar
y, y de cirugía de catarata, tanto extracapsular como FACO. Entonces, ese es el concepto básico, ¿no? Que puedan aprovechar para hacer un campo clínico importante y que las cirugías que se puedan traer para acá, la cirugía complicada, pues la puedan otra vez hacer de preferencia los que fueron a esa campaña. Eso es muy importante, Jesús, cuidar ese concepto. Sí, doctor. Nosotros en los próximos días procuraremos hacer lo mismo, abrir otro campo quirúrgico similar a Huejutla, que es, ustedes recuerden, ese lo auspicia la Fundación San Ángel y es 100% gratuito para los pacientes. Entonces, procuraremos abrir otro en la meseta Purépecha, aquí más o menos a 2 horas y media, en el mismo concepto. Y estamos buscando otro lugar aquí en Jalisco que también quede en un promedio de 2 horas, 2 horas y media. Creemos que en ese rango de 2 horas y media podemos tener acceso a comunidades indígenas y que se puedan ver beneficiadas, ¿no? Beneficiadas por la fundación o por fundaciones, de tal forma que puedan tener campos clínicos, Jesús, todos los residentes y fellows, para que la idea es tener campos clínicos y favor de transmitirle a tus compañeros, Jesús, que podrían estar haciendo también, no solamente, digo, en aras de producir más allá en Huejutla, pues pueden hacer incluso cirugía de pterigión con autoinjerto, con Vicril 8 ceros, lo cual les generaría mayor velocidad y podrían tener más oportunidades quirúrgicas. También podrían hacer cirugía de pterigión con plastías conjuntivales simples, que son 2 puntos nada más, y lo cual pues podrían hacer mucho más cirugías en pacientes bien seleccionados, como podrían ser personas arriba de 60 años y que pudieran estar parchados por al menos 7 días, Jesús, levantándose el parche para poner las gotitas y así reducimos mucho la incidencia eh, de recidivas. También pueden utilizar mitomicina diluida por 1 minuto y eso reduce mucho las posibilidades de una recidiva. Entonces, no todos tienen que ser autoinjerto con nylon, por supuesto que los más jóvenes sí, pero pueden tener un segmento más amplio de la población y así en lugar de hacer, no sé, 2, 4 pterigiones, pues podrían hacer 8, 10 cada uno si hubiera la cantidad de pacientes suficientes, ¿no? Yo platicaré con Adelina y con el padre Vicente para que traten de llevarlos a ese tipo de comunidades, ¿no? De apartarse más. Creo que es fundamental, Jesús, que operen más, Sí, doctor. porque la retroalimentación de sus adscritos sigue siendo la misma, ¿no? Hay residentes que operan muy bien, hay otros que operan más o menos y hay otros que no logran ni enfocarse en el, en el microscopio y hemos detectado que algunos de ellos, Jesús, tienen problemas con la estereopsis. Para esta generación nueva que viene, que dicho sea de paso, se han roto todos los récords. Hay más de 45 solicitudes y
Y bueno, Guatemala amenaza con menos plazas, ¿no? Hay quienes dicen que 8, hay dicen que 15. Y bueno, las solicitudes cada vez son, entre más hijos de oftalmólogos, sobrinos, conocidos, bueno, más presión, ¿no? Para que entre. Entonces sigue siendo vigente. Nos vamos a fijar más en la convergencia, en la tercera dimensión, con pruebas muy específicas. Y yo creo que pues quien no las pase, pues desde ahí va a tener que ser enviado a lugares de entrenamiento para que lo pueda lograr, ¿no? Pero bueno, vamos a enviar a algunos residentes, Jesús, a lugares, ya están con nosotros, a lugares a entrenamiento para lograr la convergencia y lograr la tercera dimensión. Digo, se los platico porque va a ser conocido, ¿no? Ese tema. Eh, Todo para que se puedan emparejar. Hay este, opiniones muy valiosas de sus adscritos, donde quieren que los emparejemos con los que no tienen ese problema, ¿no? Hablando del examen de la semana pasada, pues se notó una gran diferencia. A todos les fue muy bien, tanto a los que habían sido candidateados para expulsarlos, y eso de candidateados para expulsarlos sale porque dentro del equipo de adscritos hay gente que viene de la Ciudad de México y allá hay lugares donde se estila que al último lugar, al residente que tiene último lugar, lo corren. Entonces empezaron a candidatear a dos que tres y bueno, nos tuvimos que meter porque yo no soy de esa escuela. Afortunadamente les fue muy bien y eso permitió, va a permitir cambiarles el chip ahí a algunos profesores. Entonces, muy importante que se apliquen al máximo con ese tema, porque les digo que hay profesores que vienen de otras escuelas y aparte encontraron eco en el doctor Rudy, entonces sí es muy importante. Hay una escuela que cree que corriendo gente, pues, como que aumenta el prestigio de la escuela. Entonces sí échenle ganas a cada examen, les paso las diapositivas, apréndanselas y hagan lo mismo con sus profesores. Jesús ahí gestiona entre Carlita y tú gestionen bibliografía para que aprendan y pasen bien los exámenes. Sí, doctor, claro que sí. Viene una campaña ahora en noviembre, viene una campaña del DIF, donde vamos a estar haciendo, pues van a ser campañas para residentes, básicamente guiados por fellows, a excepción, Jesús, que detectemos cataratas complicadas. ¿Y qué es una catarata complicada? Una catarata complicada es catarata y conteo celular endotelial bajo, catarata y pupila pequeña, catarata y pseudoesfoliación, catarata y glaucoma, catarata, por supuesto, ¿no? Y subluxación de cristalino. Vamos a hacerles catarata en medios opacos. Le vamos a hacer un listado y procuraremos que esté ahí en quirófano para definir bien catarata complicada y sabemos que esa la hace el fellow. Ese fellow de segmento anterior estará acompañado por un fellow de segmento posterior ante cualquier cosa. Pero la catarata no complicada, es decir,
aquella que no tiene las características que dije, más aparte no es hipermadura, etcétera, esa será de los residentes, Jesús. Residentes de Sí. tercer año en conjunto con los residentes de segundo año. Entonces, pues pónganse a practicar. Ahí hay, la doctora Brenda y la doctora Betty tienen ojos esquemáticos para que practiquen incisiones, rexis, etcétera. Eso será en el GAO y será en noviembre. También abriremos campañas de detección en el Siloé para ya empezar a hacer cirugías allá en el Siloé. Es muy importante empezar a reportar, Jesús, que te empiecen a reportar la productividad a tía Carla del Siloé de cada consulta que se dé para estar al pendiente, tener esa información a diario, Jesús. Sí, Doc. Yo me encargo de eso. Y bueno, pues ya se cierra el año, vienen pues vamos a elegir a los nuevos residentes entre esta semana y la que sigue. Si conocen gente que quiera participar en esta promoción, todavía tienen hasta esta semana. El sábado se cierra. Después de eso ya no vamos a poder elegir, muchachos. Entonces, muy importante, quien conozcan, tienen hasta este sábado para meter documentos, porque la semana que entra ya todo se va a llevar en analizar currículum y empiezan los exámenes desde el día miércoles. Entonces, ya no vamos a poder ayudar gente. ¿Qué más? En esta elección, el, nos pidieron tomar en cuenta la calificación del nacional. Así sea una calificación reprobatoria, va a ser uno de los parámetros para ingresar personas. Siguen llevando la mano los que tienen el curso de la especialidad de ciencias visuales, siguen llevando la mano a esos muchachos. Y bueno, esta, esta semana se se va a abrir un quirófano nuevo en Tepic, una línea para, para academia, Jesús, academia quirúrgica, ahí en Nápoles, para procurar que tener presente, Jesús, una pareja de residentes, ya sea R2 o un R2 y un R3, que puedan trabajar en forma conjunta. Va un microscopio con teaching, un microscopio de observación, con sistema de video. Entonces, donde un adscrito, un fellow va a estar ahí observando, donde se va a poder resolver ya la vitrectomía. Si hay una cirugía complicada, se va a poder resolver, ¿no? Entonces, pues creo que seguiremos abriendo puntos quirúrgicos. Pues le mando un abrazo a todos, que tengan muy bonita semana. Y bueno, ahí estaremos en comunicación. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Doc. Buen día. Gracias, doctor. Buenos días. Buen día para Gracias, bonita todos. semana. Gracias, Feliz Doc. semana, Doc. Buena Que estén- jornada. Que estén muy bien.